Hola, yo soy Damaris, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar acerca del dolor y cómo esto del dolor, las dificultades, las pruebas al final traen beneficios a nuestra vida y Dios las utiliza con un propósito. Así que les invito para que me acompañen en el video del día de hoy. Acabo de terminar de leer mi segundo libro de este año 2023 y es ese libro que tengo aquí en mi mano, que se llama La mujer herida, esperanza y sanidad para las que están heridas. Entonces es un libro que habla sobre testimonios de la vida real y consejos prácticos y este libro hay un tema que hoy quiero compartirles un poco sobre esto y es acerca del dolor, de las dificultades. Y en mi cuaderno, en mi libreta, escribí un poco acerca de esto y cómo estas dificultades, estas pruebas, al final nos ayudan a alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Y como cristianos no estamos exentos de que nos sucedan cosas malas o de que suframos o de que pasemos dificultades. A veces pensamos que por ser cristianos todo va a ser color de rosa y a veces vendemos un evangelio falso y le decimos a la gente vengan a Cristo, vengan porque todos sus problemas se van a resolver y no es así. Siendo cristiana he tenido que pasar por muchos procesos y al pasar el tiempo me doy cuenta de que esos procesos, esas dificultades tenían un propósito de parte de Dios y actualmente también estoy pasando por procesos, por dificultades, por pruebas, por cosas que no son fáciles y hay momentos donde me pregunto y digo, Dios, ¿por qué tengo que pasar por esta situación? No entiendo y a veces vivimos situaciones que no entendemos y que en el momento lloramos, sufrimos y decimos, Señor, no entiendo, o sea, ¿por qué tengo que atravesar esto? ¿O por qué esta dificultad? ¿O para qué esta dificultad? Pero al pasar del tiempo el Señor te va a mostrar el propósito probablemente y en algunos casos a veces no tenemos la respuesta de por qué tuvimos que pasar por eso, pero al final todos esos sufrimientos, todas esas pruebas nos ayudan a formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y quiero compartirle algunas cosas que encontré en este libro que acabo de leer que tienen que ver con el dolor. Y dice, logramos desarrollar un corazón de compasión hacia los que sufren, empatía y sensibilidad. Cuando pasamos por el sufrimiento, por una prueba, por una dificultad, eso nos ayuda a desarrollar un corazón de compasión hacia las demás personas. Cuando estamos pasando por esa prueba, aprendemos a comprender a los demás cuando también están sufriendo o están pasando una dificultad. Nosotros no podemos ser valientes si solo nos han sucedido cosas maravillosas y si todo es perfecto en nuestra vida, nunca vamos a poder ser compasivos y misericordiosos con los demás. Por ejemplo, yo nunca en mi vida había estado internada en un hospital y yo he compartido ese testimonio y hay un video aquí en mi canal sobre eso. Yo pasé un proceso donde me operaron, donde pasé por una cirugía, estuve internada en un hospital. Hasta que yo experimenté eso en mi vida, ahora puedo entender a las personas que pasan por lo mismo, que sufren o que están internadas en un hospital. Mi corazón es compasivo, es misericordioso y puedo entender a los demás que están viviendo lo mismo. Entonces, si nosotros no pasamos por dificultades, no pasamos por pruebas, nunca vamos a poder entender a los demás. Si todo es perfecto en nuestra vida y de repente alguien se acerca a nosotros y nos dice, mira, estoy pasando por esta situación, estoy sufriendo, tú vas a actuar como que desinteresadamente, no te va a importar. ¿Por qué? Porque como todo es perfecto en tu vida, entonces no te vas a poder poner en el lugar de las demás personas. Las pruebas, las dificultades, el dolor también ablandan nuestro corazón y hace que no juzguemos tan rápido a los demás. Y eso es verdad. Antes
para mí era como fácil juzgar a los demás y, ay, tal cosa, esta persona, y se queja de todo, sufre, ay, no, que siempre hablando de lo mismo. Pero yo que ahora, que Dios me ha permitido pasar por el dolor, por pruebas, por dificultades, ya algo que aprendí es a no juzgar tan rápido a los demás, sino ponerme en el lugar de los demás y saber que así como esa persona está pasando por eso, yo también he pasado por eso, o de repente puedo pasar por esa situación, y es como aprender a amar a los demás y no juzgar tan rápido. Mateo 9:36 dice así, Mateo 9:36, te lo leo en la traducción en lenguaje actual, y dice: y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Cuando nosotros experimentamos el dolor y pasamos por pruebas, Jesús nos entiende. Jesús nos entiende porque Él tiene compasión de nosotros. No es como que Jesús está ausente. A veces cuando estamos pasando por esas dificultades nos sentimos solos, nos sentimos como que solo nosotros estamos ahí llorando, sufriendo y de repente todo el mundo se ha ido y pensamos que estamos solos, pero Jesús nos entiende y Jesús está con nosotros. Y Él nos entiende porque Él también sufrió cuando vino a esta tierra. Él murió en la cruz, Él padeció por nosotros, Él sufrió y Él nos entiende. Los momentos difíciles y las heridas profundas nos recuerdan nuestra humanidad, nuestra humildad y nuestra total dependencia de Dios. Cuando pasamos esas pruebas, esos momentos de dificultad, nos recuerdan que somos humanos, que somos frágiles y que en nuestras propias fuerzas no podemos, que necesitamos depender de Dios. A veces como seres humanos somos bastantes autosuficientes. Creemos que en nuestras propias fuerzas podemos y muchas veces sacamos a Dios del medio de nuestras vidas, lo sacamos y es como que no, yo voy a hacer esto y empezamos a tomar nuestras propias decisiones, pero se nos olvida de que sin Dios no podemos hacer nada, y para cada cosa que tengamos que hacer o cada decisión que debamos tomar, necesitamos depender de Dios, necesitamos su ayuda. Y nuestras heridas, esas cosas difíciles que vivimos, nos llevan más cerca de Dios. A veces Dios permite ese tipo de situaciones difíciles en nuestra vida para recordarnos que debemos depender de Él y que debemos acercarnos más a Él, porque esas dificultades, esas heridas nos acercan más a Dios, nos obligan a arrodillarnos y clamar a Él. Cuando estamos en momentos de felicidad, de que todo está bien en nuestras vidas, de que la estamos pasando súper bien y no hay problemas, a veces es como que nos olvidamos de Dios y no oramos como debemos de orar, no leemos la Biblia porque todo está bien. Pero cuando estamos en esos momentos de dificultad es cuando nos recordamos o acordamos que debemos orar, que debemos acercarnos más a Dios. Nuestra oración se vuelve más fuerte, más firme, y recordamos que somos frágiles y necesitamos depender de Él. Martín Lutero escribió: si no fuera por nuestras dificultades, tribulaciones y problemas, no podríamos orar como es debido. Así que nosotros no solamente debemos de dar gracias a Dios por las cosas buenas que nos pasan, sino que también debemos de dar gracias a Dios por esa prueba, por ese proceso, por esa herida, por eso que esa persona nos hizo, porque eso al final nos ayuda a formar el carácter de Cristo en nuestras vidas, nos acerca más a Dios, nos enseña a orar como es debido. Entonces, al final de todo, las dificultades que vivimos en este mundo nos ayudan para bien, como dice también la palabra de Dios. Y les voy a dejar aquí el versículo porque no lo recuerdo en este momento, que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y a veces pensamos que cuando decimos ese versículo pensamos que es como que, ok, perdí el trabajo, entonces Dios me va a dar un trabajo mejor. Y no, sino que esa prueba, si de repente perdiste el trabajo, si de repente te dejó, no sé, la novia, o tenés problemas en tu matrimonio, no sé,
quebraste en el negocio, independientemente de cuál sea la prueba que estés viviendo en ese momento, eso que estás viviendo te va a ayudar para bien si amas a Dios, pero es para formar el carácter de Cristo en tu vida. Es para que a través de eso puedas conocer más a Dios. Es para que a través de esa dificultad te puedas acercar más a Dios y pueda el carácter de Jesús ser formado en ti. Puede ser que de repente en medio de esa dificultad que estás viviendo, no significa de que, bueno, perdí el trabajo, entonces Dios me va a dar un trabajo mejor. Puede ser que sí, puede ser que no, pero ese versículo lo que significa es que en medio de eso que estemos viviendo tan difícil, si amamos a Dios, esto nos va a ayudar para bien. Ese dolor, esa herida nos va a ayudar para bien y es para que el carácter de Jesús sea formado en nuestras vidas. Jean de la Bruyère, no sé si así se pronuncia, pero se lo estoy leyendo así como se escribe. Jean de la Bruyère escribió: de las dificultades nacen los milagros. También decía el pastor Joel Osteen: del dolor surge propósito. Así que el dolor, las dificultades, las pruebas no son del todo malas. Al final de cuentas, todo eso sirve para que ocurran milagros, para que surjan propósitos. Y yo me pongo a pensar, o sea, si no, las personas no pasaran por pruebas, por dolor, por sufrimiento, no existieran canciones, no existieran libros, no existieran cosas buenas. Y yo conozco historias, testimonios de personas que sufrieron, que vivieron cosas muy difíciles y hoy son personas que escriben canciones que son de bendición al mundo entero, son personas que escriben libros que también son de bendición al mundo entero. Y por ejemplo, esta familia que admiro mucho, que es la familia de los Miel San Marcos, el papá de los chicos de Miel San Marcos, el pastor Luis Morales, vivió una vida horrible, dolorosa, con mucho sufrimiento. Pero a partir de ese dolor, de ese sufrimiento que el pastor Luis vivió, hoy tiene una familia y su propia vida es un testimonio y su familia es un testimonio de que existe un Dios real y ellos andan por todo el mundo alabando, adorando a Dios y testificando de su poder. Entonces debemos de celebrar nuestras heridas, debemos de celebrar esas dificultades que vivimos porque nos convertirán en personas mucho mejor y Dios va a utilizar eso que estamos viviendo para que podamos darle gloria a Él y podamos ser de bendición a tantas personas, podamos ser de bendición a la gente a nuestra familia, a nuestros vecinos, la gente de la iglesia, la gente que nos conoce e incluso podamos ser de bendición a las naciones. Así que celebremos, obviamente en medio de ese sufrimiento, de ese dolor que estamos viviendo, no es como que, bueno, ok, voy a celebrar que estoy pasando por esto difícil. O sea, cuando estamos en medio del dolor no queremos celebrar, lo que queremos es llorar, lo que queremos es quejarnos, pero debemos de ver el lado positivo al dolor, al sufrimiento, porque al final Dios va a usar eso para convertirnos en personas mucho mejor. Vamos a lograr el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y Dios va a usar eso como un testimonio para que las demás personas puedan ver de que Dios es real y es poderoso. Ya casi para terminar, este libro decía que nuestras luchas nos enseñan sobre nosotros mismos, sobre la vida, sobre quién es Dios. En medio del sufrimiento, en medio de las heridas, de las pruebas, aprendemos a conocer a Dios. Aprendemos a conocer el carácter de Dios y cosas que no sabíamos de Dios. Esas pruebas nos dan la paciencia para soportar, la madurez para crecer, la compasión para llegar a otros que están en necesidad. Esas dificultades, esas heridas nos dan el coraje para sobrevivir, nos dan el carácter para transformar algo terriblemente doloroso en algo positivo y la fe para saber que no estamos solos. Dios nos habla en Juan 16:33. Juan 16:33, te lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos y dice: yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes, yo he vencido al mundo.
Así que si estás pasando por alguna prueba, alguna herida, algún dolor, hay que celebrar, porque Dios va a utilizar eso para que pueda ser de bendición a tantas personas. Y en medio del sufrimiento, en medio del dolor, no nos veamos como víctimas, no nos veamos como, ay, pobrecita de mí, o pobre yo, pobre aquí, no, sino que veamos a través de la fe lo bueno que Dios quiere hacer o lo que Dios va a hacer a través de eso difícil que estamos viviendo. Así que espero que esto que te he compartido el día de hoy pueda ayudarte en medio de ese proceso tan difícil que estás viviendo, y te animo para que puedas compartir este video, para que le des like, para que comentes y para que actives la campana de notificaciones, te suscribas a mi canal y no te pierdas el contenido que cada semana estoy publicando. Que Dios te bendiga y te envío un gran abrazo.